Hola, buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a la quinta edición del programa Ambiente y Ciudad, un programa de la Maestría de Estudios Socioambientales. Bienvenidos también a los que se van sumando por la transmisión en Facebook Live y a los que nos escuchan por www.flaxoradio.es. Recuerden seguirnos en redes sociales para enterarse de toda la programación. Estamos como Radio Flaxo en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Hoy tenemos el gusto de compartir la mesa con Ricardo Buitrón, es representante de Acción Ecológica, para hablar sobre el tema del Cerro Irlaló, un poco su historia, pero sobre todo la problemática actual sobre su estado de conservación. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de empezar a contar sobre este tema tan importante para la ciudad, quería dar algunos datos generales sobre el tema del volcán. Sí, contarles, por ejemplo, que este cerro se eleva entre los 2.400 y los 3.185 metros sobre el nivel del mar, dividiendo los valles de Los Chillos con el de Tumbaco y Cumbayá. En él nacen 24 quebradas que se desarrollan en su parte alta y alimentan los ríos Chiche y San Pedro. Comentarles también que desde el año 88, a través del ex Ministerio de Cultura, se estableció la creación del bosque, la creación de bosque y vegetación protectora, con una superficie aproximada de 4.813 hectáreas, cuya cota de referencia eran los 2.600. Es decir, a partir de los 2.600 hacia arriba, la protección estaba establecida. Estos linderos fueron posteriormente ajustados en el Plan General de Desarrollo Territorial por parte de la Dirección Metropolitana de Planificación del DMQ, excluyendo aquellos sectores que, si bien estaban dentro de la cota de los 2.600, ya estaban en proceso de ocupación por asentamientos poblacionales. Y se definió un área que abarca una superficie aproximada de 3.374 hectáreas y que consta en la estructura territorial del Distrito Metropolitano de Quito. Estamos hablando del PUOS, ¿no?, que es el Plan de Uso y Ocupación de Suelo, y es el que rige los usos actuales. Otro aspecto importante es la composición de la población, que se estructura prácticamente de dos grupos. Por un lado, un grupo mestizo y por otro, un grupo ancestral quichua perteneciente al pueblo Quitucara. Esta población ancestral tenía, digamos, como fuente principal la subsistencia y la agricultura y la caza. Lógicamente, en la actualidad ya pocas familias viven exclusivamente de esta actividad. Finalmente, es evidente, ¿no?, que la apariencia de este cerro ha sido prácticamente modificada casi por completo, quedando solo algunas superficies aisladas ya, digamos, remanentes, zonas boscosas remanentes, producto principalmente de la presión demográfica. Entonces, empezamos, Ricardo, y quisiera empezar con el problema, que es justo este tema aunque ha venido todo un proceso de presión, digamos, sabemos que en mayo de este año hubo esta declaración de emergencia, ¿no? Entonces, cuéntanos qué pasó. Hubo ahí un cruce de competencias entre el Ministerio de Agricultura que aprueba una tala de bosque. Cuéntanos qué pasó. Bueno, un poco la declaratoria de emergencia se dio no solamente por el tema de la tala, eso fue como una gota más de todas las que han derramado el vaso. Vamos a hacer un pare. Parece que tenemos un pequeño lío con el audio, así que vamos a... ¿Este está bien? Todo. Vamos. Ahí. A ver, decía que la declaratoria de emergencia, digamos, se dio no solamente por el tema de la tala que hubo, que fue también con bastante opinión, digamos, en los medios, sino que se debió también a una serie de denuncias que ya se venían realizando sobre el tema de la presión por otras actividades, en este caso específico la construcción de urbanizaciones, y ya es una historia recurrente porque es también la apertura de vías al cerro, a la punta del cerro. Y entonces todo esto hizo que este municipio se vea obligado a hacer una declaratoria de emergencia. Hasta ahí, aparentemente, es una buena decisión. Uh-huh. Sin embargo, tiene algunos límites. Uno es que básicamente la declaratoria de emergencia es para que el municipio construya una ordenanza de protección del Ilaló, pero no han tomado ninguna medida efectiva para detener los problemas que están sucediendo. Una es, tenían que haber hecho un proceso de revisión y de auditoría de todas las autorizaciones que se dieron para la construcción de estas urbanizaciones. Uh-huh. Otro es
empezar a hacer un proceso para detener otras actividades que tienen que ver con permisos municipales. Por ejemplo, la misma empresa de agua potable, la MAP, otorga permisos de descargas de aguas residuales en las quebradas en todo el sector de Lilalo. Eso es contradictorio porque incluso ahora los urbanizadores dicen que ya no necesitan hacer las descargas porque tienen otros tratamientos de aguas residuales para evitar contaminar las quebradas. Entonces ahí hay parte de la contradicción. El otro es este cruce de competencias. O sea, el Ministerio del Ambiente otorga permisos de aprovechamiento forestal sin hacerlo en consulta con la Dirección de Medio Ambiente del Distrito Metropolitano. Entonces, por supuesto, hay cruces de competencias. Entonces, la declaratoria es una declaratoria a medias, es una declaratoria que no es efectiva porque mientras tanto se siguen dando autorizaciones, mientras se construye la ordenanza. Y no solo eso, sino que lo que se evidencia con todo esto es que hay una política no solamente esta administración recién empieza, de las diferentes administraciones sociales para cambiar la zonificación, los permisos, el uso de suelo, para excluir al Ilaló como parte del subsistema de áreas protegidas del Distrito Metropolitano. Si uno ve en el plan 2040 o 40-20, porque no sé qué estarían pensando los que hicieron este plan. Este plan no fue consultado con las demás secretarías, entonces en esta visión de futuro de ciudad que hizo la administración pasada, sencillamente no existe el Ilaló como área de protección. Y si uno ve el mapa del subsistema de áreas protegidas, tampoco existe el Ilaló como una categoría de protección, a pesar de que tiene una declaratoria de bosque protector que bien mencionaba usted hace ya desde 1988. Entonces, esta falta de institucionalidad, de continuidad, y yo creo que hay algo más de fondo. O sea, a ver, ¿por qué excluyen el Ilaló? ¿Por qué de repente se hacen líos de que si no existe una ordenanza de protección no se pueden tomar medidas efectivas para garantizar la protección del Ilaló frente a las amenazas que tienen? No es un problema de falta de legislación o de categorías de protección. Obviamente una ordenanza a lo mejor ayudaría a regular de una manera más específica, no solamente el tema de la protección, digamos, del bosque o de la cobertura vegetal que existe ahí, sino de el proceso de urbanización acelerada que está afectando al Ilaló. Y no solo al Ilaló, a toda la ciudad. Entonces, ahí hay un problema de fondo. ¿Por qué no se han tomado las medidas cuando herramientas hay? Hay unas herramientas que establecen los límites para el crecimiento urbano, que establecen, digamos, qué se puede construir o no, cuáles son los límites de la construcción. El tema es que está la presión inmobiliaria y de grupos de interés que sencillamente el municipio hace lo que hace en el resto de la ciudad. Se hace de la vista gorda y no hay decisión política para frenar las amenazas del Ilaló. Sí, es interesante. Yo creo que has entrado ya directamente en la problemática, ¿no? Hay un tema que es importante considerar y es el PUOS, porque revisando justo la ficha que poníamos como publicidad, el PUOS define como área de protección y hay un tema también de competencias que se están cruzando, porque por un lado el Ministerio de Agricultura aprobaba, ¿no es cierto?, este tema forestal, que como tú dices fue una cuestión mínima, sin embargo es un territorio dentro del Distrito Metropolitano de Quito a que le corresponde gestionar es al municipio por un lado, y por otro esta idea de la presión inmobiliaria, también creo que se encuentra limitado por la condición del PUOS, porque el PUOS define toda la zona del Ilaló como bosque protector o área protegida. Ahora, sí hay una cuestión interesante ahí que me parece que el PUO sí permite en estas zonas equipamientos que tengan carácter de conservación o ecológicos. Entonces, una de las entrevistas que se comentaban por ahí hablaban de que la urbanización, una de las urbanizaciones que se estaban haciendo era de tipo ecológico. Cuéntanos esto, ¿qué situación está detrás, ¿no? Porque hay como un doble discurso también. Sí, es un doble discurso, pero además es una forma en que el municipio se lava las manos. Porque la urbanización las urbanizaciones que se están haciendo en el Ilaló no son ecológicas. Eso es un marketing para vender unos lotes en más de $250,000 cada lote, para hacer calles de 12 metros y para sembrar árboles nativos. Mientras tanto, para hacer una urbanización, el problema es la escala. Entonces, no es lo mismo, como decía la norma, que en un predio de 2.500 metros se podía edificar máximo el 10% de la superficie, que edificar con ese mismo criterio en una urbanización de 20, de 30 hectáreas. Que para hacer la urbanización tienen que
sacar toda la cobertura vegetal. Claro. Y claro, muchos dicen, es que no hay nada. No, no es que no había nada. Yo tengo fotos de las urbanizaciones que se están construyendo y lo que sacaron es la cobertura vegetal. Chaparros, sí, digamos, arrayanes recién en crecimiento, sí, pero se estaba recuperando. Entonces uno dice, a ver, si tienen que intervenir el 10% de un predio, no es lo mismo hacer vías de 12 metros dentro de una urbanización, hacer taludes, sacar toda la cobertura. Entonces el problema es la extensión. Entonces no hay urbanizaciones ecológicas en una zona que debería ser de protección o de conservación o que deberían tomar algunas medidas especiales. El problema es que el municipio autoriza este tipo de proyectos. Y los autoriza sabiendo de que no podría haber autorizado eso, porque digamos, los pequeños propietarios que tienen un predio de 2.500 metros tienen una serie de prohibiciones y requisitos para sacar, para construir en sus 10%. Y resulta que una urbanización llega y desbroza absolutamente todo y hace taludes y hace vías de acceso y con todos los permisos formales, incluso el permiso de aguas, de descarga de aguas residuales en las quebradas. O sea, ahí hay un problema de política pública municipal y que tiene otro trasfondo además, porque estas urbanizaciones a veces también se dan con estas figuras nuevas que se han creado de proyectos especiales. El PUAES, bueno, sí, son zonas especiales, o sea, de urbanización. todos estos nombres y categorías y cosas que van cambiando y cada que llega una nueva administración la cambia y modifica el orden de uso de suelo. Ahora ya no es el sistema único de protección de áreas protegidas, o sea, tienen otras categorías. Son formas de ir permitiendo este tipo de construcciones y permisos otorgados a dedos. La anterior administración, por eso yo digo que el municipio como parte de la emergencia debería auditar los permisos de urbanización entregados por la administración anterior. El anterior secretario de territorio tiene un proceso por tráfico de influencias. Entonces no es difícil colegir que dio esos permisos y un montón de otros permisos especiales. No solo eso, modificaron el tema del uso del suelo en todo el valle, digamos. Y eliminaron un montón de zonas de protección ecológica. Con el argumento de, porque son palabras rocambolescas a veces, es como estas bonafonadas de los arquitectos o urbanistas que están en las áreas de dirección. O sea, dijeron que había que dar continuidad a las urbanizaciones existentes y esta continuidad, este continuum, como le llamaba muy histriónicamente, no significaba otra cosa que eliminar las zonas de protección ecológica para que se construyan vías y permitan el acceso más rápido a las urbanizaciones con corredores viales. Entonces, ahí hay un problema de fondo, es la falta de una política de control, de poner límites al crecimiento urbano en toda la ciudad. El Ilaló es un ejemplo, lo que pasa en el Ilaló pasa en toda la ciudad y el Ilaló es como ahorita, porque ha trascendido un poco por la emergencia, por lo que representa, por el valor histórico, cultural, ambiental que tiene el Ilaló. Ha trascendido un poco que hay que hacer algo y que hay que poner un freno a todo este desorden urbano. Pero no hay límites. La construcción de infraestructura se ha hecho a expensas de la protección ambiental y de poner límites. La construcción de la Ruta Viva. Sí. Sin poner reglas claras de crecimiento urbano. Pero el problema es que no existan, y no es que no existan estudios. Si uno lee todos los estudios que han hecho, ya establecían que se debía poner un límite de crecimiento urbano y permitir máximo la construcción de edificaciones de más de 4 pisos o hasta 6 en la zona entre la Ruta Viva y la Villa Tumbaco. Pero resulta que lo están haciendo de la Ruta Viva hacia arriba. Entonces, no es que no existían estudios, la necesidad de que, digamos, se hicieron recomendaciones de la propia autoridad, digamos, municipal, para que se tomen en cuenta estas consideraciones para el tema del ordenamiento territorial. El problema es que no se cumple. Y uno ve que otorgan permisos para urbanizaciones en el lado de la Ruta Viva para arriba de condominios sin servicios, pero igual obtienen los permisos necesarios. Y estos condominios presionan para hacer apertura de vías, de anillos viales, cuando no hay necesidad. Pero claro, es que cuando alguien hace un condominio o una urbanización, que ya son de más de 10, 15, 20, 30, 40 lotes, ya necesita
unas vías especiales de acceso, porque resulta que un predio de 2.500 metros que cueste de más de $200.000, supongo que han de tener más de 2 vehículos. Entonces Sí, es necesitan otro vías de estilo de acceso vida también, el y que es busca otro ir a estilo vivir de allá. vida y por eso el marketing de urbanizaciones ecológicas cuando no son. Es una pena que siempre se toma se toma la idea de lo ecológico y al final termina viéndose al resto de la ciudadanía como negativo, ¿no? Ese cliché de ecológico y al final no termina siendo efectivo. Quería resaltar dos cosas de las que habías comentado. Por un lado, da la sensación de que hay como una dos polos que están tirando cada uno hacia su lado, porque todo esto que has contado sobre el tema de la expansión territorial y del crecimiento disperso prácticamente hacia toda la zona de los valles, es lo que de algún modo en los últimos planes y que se ha venido hablando reiterativamente, que más bien debemos tender a ciudades mucho más compactas, y de hecho muchos de los planes territoriales anteriores lo que buscan más bien es densificar, volver la vivienda hacia la zona del hipercentro para evitar estos desplazamientos, pero se queda, digamos, en el plan, y por otro lado, más bien los procesos de aprobación van dando la pauta para hacer todo lo contrario en la realidad. Y en ese sentido quería preguntarte, ¿qué pasa con la Secretaría del Ambiente? Porque de algún modo ellos son, digamos, el brazo ejecutor, el brazo que se preocupa de estas temáticas dentro del distrito metropolitano. Eso es parte del problema, es cómo se ve lo ambiental, cómo se ve la naturaleza en la ciudad. Entonces la naturaleza y lo ambiental es algo accesorio y se ha convertido en un discurso. Hay que cumplir, digamos, el país tiene que cumplir algunas metas de protección ambiental, hay el tema del cambio climático, entonces el discurso suena muy bien porque hay que asumir lo ambiental y la Secretaría de Ambiente y todo, pero en la práctica la Secretaría de Ambiente es la última rueda del coche del municipio. O sea, es marginal, su presupuesto es marginal, le han quitado atribuciones y hay una especie de... Todas las demás secretarías, que son las secretarías que controlan el manejo del territorio, casi no coordinan con la Secretaría de Ambiente. Uh-huh. Entonces hay una esquizofrenia municipal. O sea, por un lado, todos los que hacen la planificación, el INPU y todos estos, resulta que excluyen al Ilaló como bosque protector, pero la Secretaría de Ambiente tiene proyectos con las comunas para proteger el bosque protector. Entonces uno dice, a ver, ellos hacen una cosa, pero resulta que las secretarías fuertes hacen otra cosa. Y luego viene el tema de las empresas como la EMOP o como esta, que tampoco es que coordinan con las secretarías de ambiente. Entonces hay un problema de estructura municipal, hay un problema de gestión urbana que esperamos que con el estatuto que se está discutiendo, eso se modifique. O sea, el estatuto autonómico tiene que empezar a darle la importancia que tiene lo ambiental. La Secretaría del Ambiente tiene un presupuesto que además le han ido reducido. A ver, yo me acuerdo de cifras del presupuesto en el 2016 al 2017, pasaron de más de $100 millones a $17 millones. Al siguiente año le redujeron a $7 millones y ahora le acaban de hacer otro recorte. Entonces, no solo que es marginal y le quitan competencias, por ejemplo, a ver, ¿quién maneja parques y jardines? La EMOP, la EMOP que no tienen criterio ni para temas de movilidad, que es todo lo opuesto y que además ni siquiera tienen, o sea, tienen una visión arcaica y caduca de ciudad, hacen cosas que ya no se hacen en otras ciudades para enfrentar la movilidad, para enfrentar el tema del ambiente, el arbolado urbano, y ellos manejan parques y jardines, es absurdo. Entonces, ahí hay un problema de competencias. Luego también la EMAP, como tiene más recursos, han manejado siempre programas de saneamiento ambiental, el manejo de las quebradas. Ese es otro problema grave en el Ilaló. Y entonces hay una competencia entre quién maneja los programas de saneamiento, por ahí la EMOP construye las vías, la Secretaría de Ambiente hace los pequeños programas para rescatar la rana de colores, de las quebradas, del Ilaló, pero el Consejo Provincial hace las vías de acceso hasta la cima. El Ministerio de Agricultura da los permisos de tala, entonces todas las competencias divididas, sin contar lo que hacen las administraciones zonales, que para unas cosas hay muchas restricciones, por ejemplo, para la gente de las comunas o para los pequeños propietarios que tienen que construir, pero llegan estos proyectos. Es más, ahora le pongo sobre el tapete un gran proyecto que se va a hacer. La Universidad Central quiere hacer su mega campus en el Ilaló.
Vaya, eso no sabía. Entonces, uno se queda estupefacto porque ¿y dónde están los estudios de impacto ambiental? ¿Cómo se marca eso en una lógica de planificación urbana? En poner límites a esto. En el tema de las centralidades. Necesitan un megacampus ahí cuando tiene la Universidad Central tiene el más megacampus urbano en la mejor zona de la ciudad, digamos. A ver, Y que está deteriorado y además, que ¿no? está Y que tal vez todos deteriorado. esos recursos deberían ir a mejorarlo. Exacto, y es un campus fabuloso. Entonces lo otro, pero el cuento es de que el megacampus le va a dar prioridad al ecoturismo. Es un discurso así. Pero para ese megacampus, y nos decía un representante de la Universidad Central en una reunión que tuvimos para esto de la ordenanza, decía con mucho orgullo, es más, ya ha aumentado la plusvalía alrededor de toda la zona del megacampus. Y yo, qué miedo, qué susto. Y ahora, y vamos a hacer un centro de investigación y de comercio y con los negocios y con... Entonces yo decía, y las vías de acceso para ese megacampus y el tráfico para la zona. Y, a ver, eso puede entrar en una política de planificación. Es una amenaza para el Ilalo. Y para toda la zona y para todo esto. ¿Cuáles son los límites que tiene que poner la ciudad al crecimiento? Hay toda una política ahora de corredores para densificar en un área, por ejemplo, de toda la 10 de agosto. El corredor le llaman ahora Panamericana Norte, Panamericana Sur, así. Entonces, hay todo un plan de esto, pero bueno, eso es un plan en los papeles, porque no tiene ni presupuesto, porque nadie sabe una vez que se presenten los proyectos y cómo los van a construir, quién los va a construir. Va a haber exoneraciones de, digamos, cambios de ordenanzas para permitir, Sí, así qué como bueno, la sí. ordenanza de coeficiencia que le beneficia a algunos Constructores. en las paradas de Así metro es. donde ya compraron los terrenos. Aquí las ordenanzas se hacen para ratificar o no ya las políticas que existen. La pregunta es, ¿serán los urbanizadores los que sigan determinando estas modificaciones de cambio de uso de suelo y esta permisibilidad y el que no permitan que se pongan freno? Le pongo un ejemplo. La ordenanza del Ilaló no puede ser una ordenanza de protección. Cuando ya se construyó la propuesta de ordenanza anterior que quería que eso se convierta en un AIR, en una área de intervención, digamos, Especial, me especial, parece, de sí, sostenible. sí, y de recuperación, Ujú. ya planteaban que obviamente no puede ser solamente el área de la cota, digamos, la cota que antes había 2.600 metros para arriba, eso vamos a proteger. No es así. La zona de amortiguamiento tiene que tener medidas y son zonas ya que están marcadas en el PUOS, tiene normativas de uso de suelo, de límites a la edificación. Inclusive de loteos, que eso también extraña con el tema de los loteamientos tan pequeños. Exacto. Ujú. Y, y luego viene el resto del área. O sea, la política no puede ser con dedicatoria a una zonita de protección, no, es de uso de suelo y tienen que poner los límites al crecimiento y estas urbanizaciones y a estos grandes megaproyectos que de repente se les ocurre que es parte de necesidades y uno dice primero, ya hicieron el estudio de impacto ambiental. El problema es quién les va a aprobar el estudio de impacto ambiental. Les va a aprobar porque también eso ha ido cambiando con el tiempo. O sea, las categorías de protección y los requerimientos para los proyectos dentro del municipio han ido cambiando. Antes, por ejemplo, para hacer un proyecto como la solución vial Guayasamín se necesitaba estudio de impacto ambiental. Después se inventaron que si el proyecto está dividido en varias partes, a pesar de que sea un mismo proyecto, puede hacer fichas ambientales por una parte. Le pongo un ejemplo. El proyecto Solución Vial Guayasamín. Ujú. Era todo un megaproyecto para hacer unos puentes paralelos al túnel Guayasamín, etcétera, etcétera. Pero resulta que para efectos de los permisos ambientales lo dividieron. Entonces la calle Busingol, la calle que construyeron que entra a los túneles, Ujú. no tiene estudio de impacto ambiental, tiene una ficha ambiental. Y lo patético es que la ficha ambiental tiene registros de la vía Tababela. O sea, cuando uno ve la flora y la fauna que pusieron ahí, ni La siquiera copia se de dieron estos. el lujo de... Ujú. Copiaron textualmente, o sea, ni siquiera quitaron el tema del cono de aproximación al aeropuerto. Eso fue aprobado por el Ministerio del Ambiente. Entonces uno dice, la modificación y las leyes y las ordenanzas y todo esto, lo que sirve es para entrampar y volver permisibles un montón de cosas.
Eso pasa con el Ilaló, eso pasa con las políticas urbanas, pero tenemos una administración con una estructura que ya no funciona, que no sirve, que permite estos permisos y no hay mecanismos de auditorías, de seguimiento, de control. Yo conozco un caso muy puntual, estas unidades que se crean para la aprobación de planos, que son entes privados, aprueban los planos, aunque no tengan servicios. Y uno dice, ¿cómo? ¿Quién hace la auditoría? ¿Y por qué aprueban ahora urbanizaciones en el área de Tumbaco de casas adosadas o de bloques de departamentos cuando tenía otra lógica el crecimiento urbano en esa zona? Se modificaron las ordenanzas o sencillamente se interpretan las ordenanzas. Uh-huh. Con todo lo que nos cuentas, creo que una cuestión es bastante importante cuando hablas de presupuestos. Yo creo que el presupuesto que se asigna a la final nos está, más allá de los discursos, nos está aseverando cuál es la real preocupación sobre el tema ambiental. Y en este caso, pues vamos viendo que ha sido como la suma cada vez de dejarlo de lado, ¿no? Cuando el Ilaló puede ser un potencial enorme en términos de un gran parque metropolitano, una parte de una infraestructura verde que involucre todo el sistema de quebradas, ¿no? Por ejemplo, que tiene Quito y que es un potencial espectacular y que lamentablemente está sumamente contaminados y cada vez más afectados. Entonces, un poco para pasar, digamos, a una segunda parte, coméntanos ya desde el tema activista, qué se ha logrado, qué han conseguido. Entiendo que hay diferentes grupos, gente que está muy preocupada por el Ilaló, y también cuéntanos en qué estado está esta famosa ordenanza que en principio, bueno, ya algo nos has dicho, no ha avanzado. Cuéntanos un poco más, qué presiones se han podido hacer. Bueno, en este momento está en la Secretaría de Ambiente. Ellos tienen, digamos, la pelota. Uh-huh. Ellos están convocando una serie de reuniones con diferentes actores y efectivamente nos han convocado a través de diferentes instancias. Nosotros somos parte del Cabildo Cívico de la Mesa de Ambiente. Ahí también están algunas otras organizaciones. Está el grupo Ilaló Verde, que está participando en este proceso. Pero por otra parte también están las comunas. Las comunas tienen su asociación de comunas del Ilaló, digamos. Y ellas también están participando en este proceso de debate. Entonces están convocando a diferentes actores como las universidades, pero también están convocando a las urbanizaciones. Uno dice, a ver, ¿cuál es el actor privado? El actor privado son los propietarios individuales, son los barrios. ¿A quiénes están convocando? Están convocando por lo pronto a las urbanizaciones. Yo ahí me confundo un poco porque no sé. Están contando con ellas, significa, ¿no? Porque también quieren que tomen decisiones sobre eso. Exacto, entonces yo digo, a ver, ellos, digamos, uno dice ahí, no ¿qué clase de actor es, digamos, en qué categoría de actores entran? Entonces hay ahorita un proceso de discusión. Una primera borrador que ya vimos de la propuesta de ordenanza, vimos que tenía algunos límites bastante claros con relación al área que justamente cuestionábamos. Uno es el área. No puede ser solamente una ordenanza de protección y queremos ser muy claros en eso, porque está el problema de precisamente la presión urbanística sobre todo el Ilaló. Entonces la ordenanza tiene que contemplar las zonas de amortiguamiento, tiene que contemplar también hacia abajo, digamos hacia abajo de las vías, de la ruta viva, y ahí le vemos un cierto límite. Esperamos que tomen en cuenta lo que se ha hecho de recomendaciones, porque si no, vamos a crear, a veces también tendemos a creer que con la creación de ordenanzas ya se resuelve el problema. Y el problema no pasa necesariamente solo por las ordenanzas. Son importantes porque, digamos, de alguna manera marca el territorio y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y lo que hay que proteger y lo que es permitido y lo que no. Pero el tema de fondo es la política municipal con relación también al territorio. O sea, uno podría haber esperado que inmediatamente se hagan estas auditorías a las construcciones, a los procesos de construcción, se verifique y se evalúe mucho más los permisos que se están otorgando ahí. Eso podría ser con la declaratoria de emergencia, mientras se sigue construyendo la ordenanza. También cambiaron a la persona responsable que estaba a cargo de la discusión de la ordenanza. Hay una nueva persona, esperamos que eso no entorpezca un poco el proceso.
pero uno escucha ya cosas distintas. A mí a veces me preocupa esta autonomía, no autonomía, bueno, sí, autonomía, pero esta esquizofrenia municipal. O sea, por un lado yo ya escuché al presidente de la Comisión de Biodiversidad del Consejo hablar de que quiere un geoparque. Antes quería un geoparque del Pichincha, y uno dice, ¿por qué no del Ilaló? Ahora quiero un geoparque de todo el distrito metropolitano. ¿Y por qué no del Ilaló? O sea, Está lanzando hacia otro lado digamos, no quieren enfrentarlo del Ilaló. El Ilaló es una emergencia, el Ilaló está y el Ilaló puede determinar o marcar cómo se construye el resto de la ciudad, digamos. O sea, si se construye una ordenanza bien hecha, puede ser un referente para toda la ciudad. Entonces estamos preocupados por la ordenanza. Porque hay muchos elementos que tomar en cuenta. Una es el rol de las comunas. A ver, hay elementos fundamentales que tienen que tomar en cuenta en la nueva ordenanza. El tema patrimonial. El Ilaló no solo es una cosa de patrimonio material e inmaterial, o sea, toda la cultura viva que está ahí expresada en las comunas, pero también tiene una riqueza en algunos aspectos que no ha sido investigada del todo. Hay digamos, unas cuevas, unos culuncos, se han encontrado restos fósiles de mastodontes, digamos, tiene un patrimonio arqueológico y cultural importantísimo. Ese es un aspecto. El otro aspecto es el tema de las quebradas. Porque las quebradas, como mencionabas hace un rato, la importancia de las quebradas y la necesidad de proteger, no solamente porque todavía albergan flora nativa, fauna nativa, sino porque son vitales para el ciclo hidrológico, para garantizar el ciclo hidrológico de todo el entorno. Entonces las quebradas tienen que ser consideradas como algo muy especial. Esa es la otra consideración. La otra son los mecanismos de participación de las propias comunas. Las comunas ocuparán el 40% del territorio del Ilaló y el resto están ocupados por los barrios, por la gente que ha ido a vivir en la zona, por estos proyectos grandes que se están implementando, etcétera. Recuerdo que en alguna conferencia que te había escuchado antes también, y también estaba un representante de las comunas, me parece que también hay cierto tipo de conflictos internos dentro de todos los que habitan el Ilaló, ¿no? Porque justo habíamos hablado que hay como esta mixtura, por un lado mestizos, que cada vez van creciendo con estas urbanizaciones, y por otro lado las comunas. Entonces, de algún modo, ¿cómo funciona esto? Porque supongo que los mestizos pues están un poco más a favor de los procesos de urbanización versus la lucha de las comunas que están como intentando proteger. ¿Cómo funciona esto? ¿O no es tan hídrico? Digamos que existe de todo. También porque los grupos, por ejemplo, como el Ilaló Verde, son grupos de los que viven ahí. Mestizos. Sí, sí, exacto. Entonces, que están preocupados por el tema. Pueden tener a veces un poco de desencuentros en relación al tema de cómo se ve el tema de la conservación o de la protección. Pero no son desencuentros de fondo. Más bien a veces son más de forma que de fondo. Y de hecho ya han habido algunos acercamientos para sintonizarse y ponerse de acuerdo. Pero yo más bien creo que siempre ha habido una política al revés, intencional del distrito para separar. Y para dividir, o sea, uno es el tema de las comunas, otro es el tema de los barrios, pero no, estamos hablando de un mismo territorio en el que comparten espacios y comparten su interés por la protección, porque las comunas efectivamente, muchas de ellas tienen unos proyectos muy interesantes de protección de las quebradas, incluso de distribución de tierras al interior. Ha habido unas comunas que han hecho un proceso de repartición de tierras. Reconfiguración parcelaria que le llama el municipio. Pero equitativamente uno dice, ¿cómo es eso posible a estas alturas con tanta presión que existe sobre la tierra y todo? Entonces tienen unos procesos, sus planes de vida, tienen unos procesos muy interesantes. Y por el lado hay también un grupo ciudadano que se fue a vivir ahí creyendo que estaba en un sitio natural y todo eso, que me imagino que los que comprarán el lote de 250,000 en la urbanización ecológica han de creer lo mismo, pero hay mucha gente que se fue a vivir ahí, entonces están preocupados por lo que pasa. Entonces yo creo que sí hay,
O sea, sí tienen un objetivo común estos grupos, incluso algunos barrios. Lo que pasa es que la presión también afecta, porque dentro de las comunas también hay presión por que hay mucha gente que también le ve, puedo fraccionar mi lote, antes se podía vender, de hecho muchos lotes se han vendido de los lotes comunales y muchas personas han pasado a ser parte de comunas, ahora ya se puso un límite a eso, pero tampoco es que todo es, a todas las comunas es una cosa idílica y diaria de su protección al ambiente. No, también tienen problemas, pero también tienen unas propuestas muy interesantes de manejo y de protección. Y lo mismo pasa con los barrios. Hay barrios que están más organizados y que tienen una cuestión de protejamos el barrio, hay esto. Yo les diría algo que a mí me parece sintomático. Una nueva urbanización en un barrio resulta que les compra el empedrado, que uno dice fabuloso, les compra el empedrado y les pone el adoquín. Y el urbanizador pone el empedrado en su urbanización. Es una mejora. La comuna, el barrio pudo con eso pagar algunas deudas. Yo digo, perdió. O sea, a veces esta lógica del progreso y que también que son aspiraciones legítimas, digamos, de toda la población, pero a veces se entiende mal qué significa mejoras, progreso. Vi un plan para un barrio, en una reunión del barrio, creo que el barrio de Chiviquín, del plan de alcantarillado. Y era un plan fabuloso de alcantarillado para toda la zona. Pero resulta que costaba $7 millones. Y uno les dice, pero ¿y qué van a hacer? ¿Van a meter los tubos de alcantarillas normales? ¿Y a dónde los van a mandar si no hay sistemas de tratamiento de aguas residuales? A las quebradas. Cuando la misma gente históricamente en las faldas del Ilalo ha construido sistemas, muchos de ellos de manejos ecológicos, hacen vermicultura, que es tratamiento de las aguas residuales con lombrices, que las mismas urbanizaciones están empezando a adoptar como políticas. Entonces uno dice, ¿por qué están tan desfasados la planificación urbana y las empresas públicas de agua y de construcción por el tema de las vías? Uno ve las vías de 12 metros, pero resulta que en la concepción urbana de desarrollo está la ordenanza que contempla el ancho de vereda y la que contempla el ancho de vía. Entonces, ¿qué prima? Si no hay espacio para los dos. La vía para el automóvil. Están destrozando los valles, todo Tumbaco, eso, porque están asfaltando o poniendo adoquín. Pero resulta que están desapareciendo lo que antes la gente sembraba los arbolitos al lado de su propiedad, los desaparecen. Y como no hay espacio, sencillamente hacen unas Frankenstein de veredas y la gente camina. Entonces, yo en una reunión que asistí, la gente decía, pero tenemos un problema porque están los trabajadores que están subiendo a la urbanización y van por la vía y les podemos atropellar. Entonces yo digo, ¿y por dónde van a caminar si no hay una sola vereda? Entonces las ordenanzas están desfasadas, están caducas. No puede ser que una ordenanza contemple 12 metros de vía cuando no hay espacio para la vereda. Hay que contemplar cuál es el ancho total. Y según el ancho total, bueno, vamos a destinar tanto para la vereda, para que la gente camine, y tanto para la vía. Por eso digo que estamos retrasados mucho en temas de movilidad, de accesibilidad, de detener los límites del crecimiento, que ya ocurre en otras partes del mundo. Solo nosotros estamos haciendo políticas de hace 5 décadas que se hacían en otras ciudades del mundo. Sí, así es. Con respecto a lo que hablas sobre el tema del progreso, también creo que mucho tiene que ver, o sigue teniendo que ver parte del municipio, ¿no? Porque, por ejemplo, parte de lo que revisaba, había un caso del tema del agua, me parece que en 2010, 2011 hubo mucho conflicto entre ciertas comunas que ya vivían previa inclusive a la declaración, vivían sobre la cota de los 2.600, que reclamaban su agua, pero que el municipio decía no les podemos dar agua porque es una zona protegida y está sobre la cota de 2.600. Entonces es justo ese doble discurso del que hablabas tú hace un momento, pero termina ratificando el hecho de la precariedad, es decir, es gente que tampoco tiene todos sus recursos. Entonces cuando vienen apertura de vías se entiende también posibilidades de esto, ¿no? De que ahora me van a poner el agua, ahora me van a dar el servicio que antes no me daban porque
estaba en una zona de protección. Y esto a la vez genera en la gente también esa idea de que cuando me ponen zona de protección me están poniendo muchísimos límites y es como negativo, cuando en realidad tendría que ser todo Todo lo lo opuesto, contrario. ¿no? Y trabajar en pro de esa mejora. Y entregar, digamos, incentivos, pues. O sea, la gente que conserva, la gente que protege, la gente que cuida los barrios, las comunas, deberían tener incentivos como parte de la política pública para marcar una diferencia. Uh-huh. A la gente que tiene un sistema de tratamiento de sus aguas con un sistema de vermicultura, puta, deberían ser premiados. Así es. Pero por el otro lado, la EMAP otorga permisos de descargas de aguas residuales. Entonces, hay ya cosas que a estas alturas del partido deberían ya ser parte de las políticas públicas e incorporadas, pero ese es el tema ambiental. Yo por eso insisto en que el tema ambiental es bastante marginal en la realidad de la gestión municipal. El discurso suena muy bien, el Ecuador suscribió el pacto de cambio climático, el Ecuador, la ciudad de Quito, el alcalde anterior se paseaba por todos los escenarios de discusión de cambio climático y ponía el ejemplo de Quito cuando estábamos comprando buses a diésel para reemplazar los buses articulados del trole, eléctricos. Y cuando estamos modificando la normatividad para hacer más permisible todo este tema ambiental. Uh-huh. Sí, bueno, un poco para ir acercándonos, digamos, a una especie de cierre, eh, me gustaría como pensar y conversar un poco sobre el tema de qué posibilidades te ofrece este espacio, ¿no? Que a futuro este espacio, si es que lográramos conseguir ese cambio mental, porque al final viene a ser eso, ¿no? Ese cambio de chip por parte del municipio y que ayude también al cambio de la gente, digamos, que lo habita. ¿En qué medida este cerro podría ser significativo ya para Quito, ¿no? Como parte de esta infraestructura verde, pensando en esos términos? Yo creo que el Ilaló es un referente importantísimo en el distrito metropolitano, por lo que representa en términos de ambientales, en términos culturales. Eh, y es una oportunidad, digamos, también. Es una oportunidad. La construcción de esta ordenanza es una oportunidad para establecer, digamos, ver la ciudad que nosotros queremos a futuro y cómo el propio municipio se proyecta en los mecanismos para establecer normativas y límites a una expansión totalmente desordenada y caótica. Nosotros hemos visto cómo los grandes proyectos se construyen en donde sea, no importa las ordenanzas existentes. Siempre hay una forma de modificar. Uh-huh. Y así se ha ido construyendo la ciudad. Pero ya llega un límite en que este crecimiento es insostenible. Entonces significa que hay que planificar, pero en la parte territorial tiene que, o sea, la Secretaría de Territorio tiene que ir de la mano, no de la mano, es más, debería estar debajo de la Secretaría de Ambiente. O sea, digamos, lo ambiental debería ser lo que regule absolutamente todas las demás políticas sectoriales del municipio, movilidad, territorio, uso de suelo, para de esta manera poder darle la importancia que requiere. Lo ambiental no es cualquier cosa, ojo, estamos hablando de tener una visión, ya vemos los límites, o sea, aumenta la temperatura, aumentan los incendios, estamos viviendo crisis, se habla de crisis hídricas, uh-huh. Entonces es una necesidad vital de la ciudad de que se tome en cuenta y se le dé la importancia que tiene. Sí, un poco para ya cerrar también, yo recuerdo que dentro de los estudios que hacía siempre estaba muy vinculado con el tema de las infraestructuras verdes y revisábamos algunos planes, unos planes regionales que fueron los piloto en el cambio, digamos, de entender el territorio desde su medio físico. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es el caso de Barcelona, la región metropolitana de Barcelona, en donde de hecho el primer elemento, el primer componente, justo lo que tú comentas, ¿no? El primer componente es el medio físico, y una vez entendido este medio físico, a partir de aquí viene todo el resto de la organización, los asentamientos humanos, los sistemas de infraestructuras y todo el marco legal, ¿no? Entonces, creo que si bien en nuestros planes siempre encontramos, igual el primer capítulo siempre trabaja el medio físico, pero es un medio físico que se lo hace para cumplir, más no como medio físico que define toma de decisiones o que define zonificaciones, ¿no? Es el medio descriptivo
descriptivo de los planes. O sea, describen el distrito y las áreas protegidas y todo lo que tiene y la parte ambiental y el cambio climático y uno encuentra unas cosas fabulosas. El problema es que eso no marca y no determina absolutamente nada en el resto de las políticas. O sea, a ver, yo vi una secretaria de Ambiente ir a la inauguración de un parque lineal que se hizo rellenando quebradas en el sur con los escombros del metro. Qué barbaridad. O sea, es una barbaridad. Sí, barbaridad. Pero y la gente del sur es consciente y la gente se quejó y los de los vecinos y todo esto. Pero es un problema también de visión y de decisión política. O sea, a veces las cabezas no están sintonizadas con estos cambios y los funcionarios están más preocupados en cumplir algunas metas, pero que están divorciadas de políticas de fondo. Pongo otro ejemplo. Ahora estamos en la semana de la movilidad. Uh-huh. Y hay muchas obras, pero también estamos en el tema de la repavimentación. Pero resulta que la repavimentación de toda la ciudad, que sería una oportunidad histórica para entender la movilidad, no en función solamente de los autos, sino van a repavimentar. ¿Y por qué no arreglan las veredas? ¿Y por qué no hacen las ciclovías? ¿Y por qué no lo pensó? ¿Quién es la cabeza de esa repavimentación? La EMOP. Entonces la EMOP funciona como un municipio paralelo, tiene tanto poder y tantos recursos que pueden hacer una cosa de estas que no tiene que ser discutido con la Secretaría de Ambiente, que no tiene que ser discutido con movilidad, digamos, porque en movilidad también están lo que son los transportes no motorizados que todos estamos pidiendo ahora. ¿Y las veredas? ¿Por qué no se incluyó aprovechando este gran plan de repavimentación? A ver, debió ser un plan, es que no debió ser un plan de repavimentación. Eso es no entender la lógica de planificación urbana. Debió ser un plan de movilidad. O sea, entendiendo esto en su visión más amplia. Entonces ahí se hubieran tenido que sentar la EMOP, que digamos son los constructores, para decirle así. Debió haberse, no, ellos no debían sentarse, ellos tenían que haber ejecutado. Pero resulta que aquí es al revés. La EMOP lanza el plan, la EMOP construye, la MOP hace las mega obras, pero está totalmente divorciado de las políticas de movilidad, de las políticas ambientales, de manejo del territorio. Uh-huh. Entonces ahí ese es el mejor ejemplo. Yo digo, estamos perdiendo una oportunidad, todavía están a tiempo, pero ahí uno ve cómo distribuyen el presupuesto. Así es, claro. Y eso es clave. Las prioridades son el asfalto. Y uno ve, ¿y el presupuesto para aceras? ¿Y el presupuesto para ciclovías? ¿Y el presupuesto para arbolado urbano? ¿Y el presupuesto para...? Es la oportunidad. Podríamos también tener una visión para empezar a reducir las calles, construir estas soluciones de infraestructura que facilitan la vida al peatón, estas orejas, o sea, un montón de urbanismo táctico, que es lo que están haciendo ahora en Cuenca, entiendo, en esta semana de la movilidad. ¿Y qué hacen en el resto de ciudades del planeta? Yo por eso digo, estamos desfasados. Aquí tenemos una visión caduca de ciudad. O sea, no solo a nivel ingenieril, digamos, de construcción, sino a nivel de proyección. Uh-huh. Ricardo, te agradezco muchísimo, ha sido un gusto. Tenemos ya que ir cerrando el programa y bueno, recordar algunas cosas. Me parece que en estas últimas inundaciones fuertes que hubo en este año, pues una noticia decía algo así como las calles de Quito se han transformado en ríos, y yo siempre me quedé con la gana de escribir algo que diga, en realidad no es eso, sino que los ríos se han convertido en calles, es decir, nosotros hemos sido los que hemos transformado ese medio físico. Con esto cerramos. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Ricardo.